Hola, mi nombre es Fabiana Aguirre y en este video voy a explicar la resolución del problema 5, parte A de la unidad 1. ¿Y qué nos plantea dicho problema? Dos estaciones de tren A y B están separadas 200 kilómetros entre sí. Inicialmente un tren de pasajeros parte de A en dirección a B con velocidad constante de módulo 50 km por hora. 2 horas después, un tren de carga parte del reposo desde la estación B y avanza con aceleración constante de módulo 100 km por hora al cuadrado, dirigiéndose a la estación A. Consigna 1. ¿Qué distancia ha recorrido el tren de carga hasta cruzarse con el tren de pasajeros? 2. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que partió el tren de pasajero hasta que se encontraron? 3. ¿Qué velocidad tenía el tren de carga al momento del encuentro? 4. Grafique la posición en función del tiempo de ambos trenes. Entonces, ¿cuál es el objetivo del problema? El objetivo es determinar dónde y cuándo se encuentran los trenes, qué distancia recorrió el tren de carga y con qué velocidad llega al punto de cruce. Entonces, ¿qué dato nos brinda el enunciado? Tomamos como origen, vamos a ir a una representación, para una mejor interpretación, a una representación gráfica. Tengo el tren de pasajero y tengo el tren de carga. Tomamos como origen de coordenada a la estación A y el eje positivo orientado hacia la estación B. Entonces, ¿qué nos dice en cuanto al tren de pasajero y al tren de carga? Tren de pasajero. Este tren parte con velocidad constante de 50 km por hora desde el origen. Por lo tanto, su ecuación de posición en función del tiempo es x sub 1 de t es igual a 50t. X sub 1 y x sub 2 son las posiciones de ambos trenes. El tren de pasajero lo represento con x sub 1 y el tren de carga con x sub 2. En cuanto a este tren de carga, nos dice que parte desde la estación B a 200 kilómetros de A, 2 horas más tarde, con aceleración de menos 100 kilómetros por hora al cuadrado, por lo que su ecuación de posición en función del tiempo es x sub 2 de t es igual a 200 menos 50 por t menos 2 al cuadrado. Entonces, acá debemos reconocer que el tren de pasajeros se describe con un movimiento rectilíneo uniforme porque mantiene una velocidad constante. En cuanto al tren de cargas, se describe con un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque arranca en reposo y su velocidad aumenta en magnitud debido a la aceleración constante. Entonces, por un lado ya tenemos las dos ecuaciones de posiciones de cada uno de los trenes. Entonces, para dar respuesta a la consigna 1, es decir, ¿qué distancia ha recorrido el tren de carga hasta cruzarse con el tren de pasajeros? Lo que se debe hacer es igualar las ecuaciones de posición de ambos trenes. X sub 1 de t es igual a x sub 2 de 3. Reemplazamos por cada una de las ecuaciones. 50 por t va a ser igual a 200 menos 50 por t menos 2 al cuadrado. Lo que hacemos aquí es desarrollar el cuadrado de un binomio. Luego aplicamos propiedad distributiva. Aplicamos aquí propiedad distributiva. Desarrollamos los términos semejantes que tenemos de este lado, de este miembro, este segundo miembro. Resolvemos esos términos semejantes, igualamos a 0 a esa ecuación que nos queda y podemos ver que nos queda una ecuación de segundo grado incompleta. Si resolvemos esta ecuación de segundo grado incompleta, podemos determinar dos valores distintos para t. T igual a 0 y t igual a 3.
Aquí voy a tomar t igual a 3 porque corresponde al cruce real, o sea, 3 horas después de la partida del tren de pasajeros. Ahora, para encontrar la posición donde se cruzan, sustituimos ese tiempo, t igual a 3, en la ecuación de posición del tren de pasajero, que era 50 por t. Sustituimos, que va a ser igual a 50 por 3, que equivale a 150 kilómetros. O sea que esto significa que el encuentro ocurre a 150 kilómetros de la estación A. ¿Y qué ocurre con el tren de carga? El tren de carga sabemos que partió de la estación B, que está a 200 kilómetros de A. En el momento del encuentro, o sea, el tren de carga se encuentra a 150 kilómetros de la estación de A. Por lo tanto, la distancia que ha recorrido el tren de carga va a ser el módulo de la diferencia entre su posición de encuentro y su posición inicial. Y eso nos daría 50 kilómetros. Es decir que cuando hubo el encuentro, el tren de carga se encontraba a 50 kilómetros. Bien, ahora pasemos a la consigna 2. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que partió el tren de pasajero hasta que se encontraron? Bueno, para dar la respuesta a esta solución, en realidad, en el punto anterior, volvemos al punto anterior, al resolver las ecuaciones de posición, hallé el tiempo que transcurrió desde que partió el tren de pasajero hasta que se encontraron, que es de 3 horas. Bueno, ahora pasamos a la consigna 3. ¿Qué velocidad tenía el tren de carga al momento del encuentro? La velocidad de carga para la ecuación de velocidad para el tren de carga que acelera constantemente es V sub 2, que lo representamos la velocidad del tren de carga, de t es igual a menos 100 por t menos 2. Si nosotros si sustituimos el tiempo de encuentro en esta ecuación, se determina que la velocidad es de 100 kilómetros por hora hacia la estación A. El signo negativo indica que se mueve en dirección contraria al eje positivo. Bien, seguimos con la última consigna. Grafique la posición en función del tiempo de ambos trenes. Bueno, para poder observar la posición en función del tiempo de ambos trenes, lo que se hizo fue utilizar un sistema de ejes cartesiano, donde en el eje de las abscisas se expresa el tiempo en hora y en el eje de las ordenadas la posición en kilómetro. Se graficó las dos funciones. La que está en color azul sería el recorrido, la distancia que recorrió el tren de pasajero, y la que está en rojo, el tren de carga. Bien, aquí se puede observar que a las 2 horas de que inició el recorrido el tren de pasajero, estuvo en reposo el tren de carga, y luego a partir de las 2 horas empieza el recorrido. Y aquí se puede observar perfectamente a las cuántas horas ocurrió el cruce y a cuántos kilómetros. A las 3 horas ocurrió el cruce y se encontraban sería a 150 kilómetros de la estación A. Acá podemos deducir que el tren de carga
a la hora se encontraba a 50 kilómetros. Bien, entonces, aquí podemos plantear que el análisis del problema muestra que los trenes se cruzan a las 3 horas de partida del tren de pasajero, exactamente en el kilómetro 150 de A. El tren de carga recorre 50 kilómetros en una hora gracias a su aceleración, alcanzando una velocidad de 100 kilómetros por hora. Este resultado surge bajo condiciones ideales, o sea, nosotros supusimos que los trenes no se detienen, no hay rozamiento ni variaciones de velocidad. En la realidad podríamos intervenir otros factores, pero el modelo matemático nos permite una predicción confiable de dónde y cuándo ocurre el encuentro. En conclusión, este ejercicio ilustra cómo los modelos matemáticos de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado permite describir fenómenos reales de manera sencilla y precisa, y nos muestra la potencia de la matemática para anticipar situaciones del mundo físico.